El agua, fuente de vida y hasta hace poco un recurso abundante, empieza a escasear, lo que podría provocar una crisis mundial sin precedentes. Hoy, en Punto de Vista, le ayudaremos a conservar este líquido vital. Esta noche en Punto de Vista, para hablar sobre la calidad del agua, nos acompaña el doctor Jorge Victorica, ingeniero químico y además doctorado en Ingeniería Ambiental por la UNAM de México. Contamos con la presencia de la ingeniera civil lojana, Mónica Cisneros, profesora titular de la Escuela de Ingeniería Civil de esta universidad y actualmente realiza un doctorado en agua y medio ambiente con la Universidad Politécnica de Valencia, España. Nos acompaña también Francisco Osorio, ingeniero de caminos, de canales y puertos. Actualmente es profesor titular de la Universidad de Granada, España. El cuidar el agua ha sido declarado mundialmente como un asunto vital para preservar la vida de la humanidad. El primer reportaje de hoy nos habla sobre la crisis mundial. La Tierra, con sus diversas y abundantes formas de vida, está enfrentándose con una grave crisis de agua, de ordenamiento de los recursos hídricos, causada esencialmente por las malas maneras en que administramos las aguas y continuará empeorando a menos que se tomen medidas correctivas. El problema del agua es cada vez más complejo. La poca disposición de agua dulce no es bien utilizada por las diferentes instituciones que se encargan de, ya sea de dotarla para servicio consumo humano, para irrigación y para los bienes en definitiva del hombre, y lo que es más, cada vez más la deforestación de los campos hace que estas fuentes cada vez se agoten y causando pues serios problemas en el asunto de la dotación de agua potable, así como también en la producción de alimentos para la humanidad. Según el primer reporte extraído del Informe Mundial sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos, Agua para Todos, Agua para la Vida, que entre 1900 y el 2000, los retiros mundiales de agua se multiplicaron por 6 en el transcurso del último ciclo. Ahora mismo ya estamos con una crisis, quizás en nuestra región no es muy palpable en nuestro país porque con respecto a los recursos existe disponibilidad de agua. Hay estudios ya, y en las últimas décadas, de 2 o 3 décadas, hay un retroceso en un 30% de los glaciares. Varios de nuestros nevados han perdido eso de capa, entonces eso significa que es un problema que va paulatinamente en incremento, pero está allí. Más de 1.000 millones de personas carecen de acceso a un suministro constante de agua limpia y segura, y 2.400 millones carecen de servicios sanitarios adecuados. Ya hay conflictos en otros, especialmente en África, por el tema del agua. Pero también en nuestra región, ¿no? En la región andina, por ejemplo, hay poblaciones que no tienen agua, ¿no? O tienen que traerlo desde muy lejos. Eso sí se ha evidenciado. Y el año 2008 fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas como el Año Internacional del Saneamiento Ambiental. Esta declaración es una invitación a preocuparnos de la limpieza de las aguas y centrar todos nuestros esfuerzos en esa tarea. Para esto, se están creando algunos proyectos que sirven para la distribución adecuada del agua. Nosotros como Universidad Técnica estamos proponiendo un proyecto que lo vamos a hacer aquí, denominado el proyecto de sectorización y laboratorio a escala 1.1 de gestión urbana del agua. El beneficio que trae a la comunidad esta intervención, una gestión sostenible y gestión integradora del recurso al nivel urbano, es básicamente economía de recursos al nivel natural, economía de recursos a nivel institucional y optimización en los demandantes. El problema es que de toda el agua que hay en el planeta Tierra, el 97% corresponde a agua salada, es decir, a océanos y mares. El resto, el 3% del agua, es dulce,
pero no toda se puede beber, ya que un 2% está congelada. Para nosotros, los seres humanos, solo tenemos disponible un 1% del agua que hay en el planeta Tierra, porcentaje que se genera de los ríos, lagos y aguas subterráneas. Buenas noches, doctor Victorica. Bienvenido a Loja. ¿El agua es un recurso que está amenazado en América Latina? Definitivamente sí. Se tiene la creencia de que el agua es ilimitada porque se conoce el ciclo hidrológico, sin embargo no es así. Y no solo eso, el agua no está igualmente repartida en el mundo. Luego entonces tiene muchas limitaciones y esto viene asociado a la cantidad de agua disponible para las poblaciones, para la subsistencia de la vida en las diferentes regiones. ¿Qué pasa en América Latina? ¿Hay una distribución equitativa, justa de este recurso? Bueno, no podemos, creo que, hablar tanto de justicia porque depende de la naturaleza, la distribución del agua. Sin embargo, ya a manera regional, cuando se tienen los volúmenes disponibles en cada región, sí se han presentado problemas por el agua. ¿Por qué? Porque hay lugares donde tienen el agua y la utilizan y luego aguas abajo. Las poblaciones que siguen reciben otro tipo de agua y entonces es donde vienen problemas por su calidad. Esa es una. Otro problema que se presenta también son el consumo, la cantidad de agua disponible en esas regiones para los diferentes usos. En algunos casos falta el agua, por ejemplo, usan agua para consumo humano, sin embargo para el consumo, para la producción de alimentos, o sea, la agricultura consume mucha agua y ha habido muchos problemas y hay escasez de agua para la agricultura. ¿La calidad de agua en América Latina es buena, es óptima? De manera natural tiene sus propias características el agua. O sea, hablar de calidad del agua tenemos que ver el uso. Podemos encontrar de manera natural, por ejemplo, un agua de pantano, es natural. Sin embargo, si deseamos tomar o beber esa agua, obviamente que mencionamos o decimos que es de mala calidad por el uso. Pero cuando hablamos en términos de que estamos alterando esa calidad, es ahí. O sea, se puede hablar de calidad del agua cuando la alteramos el hombre, o sea, que son de origen antropogénico esos cambios que se dan. Entonces, aunque el agua tiene cierta capacidad, o los cuerpos de agua, de recuperación de manera natural, normalmente se llega más allá de ese poder de recuperación natural de los cuerpos de agua y es cuando entonces permanecen ya contaminadas. Ingeniero Osorio, buenas noches. ¿Quién determina la calidad del agua en el mundo? Yo creo que es fundamental que exista una legislación. Hay organismos internacionales que ponen en conjunto todas las experiencias, pero luego al final son las legislaciones nacionales las que tienen que plasmar todas esas experiencias, ¿no? Todo ese conocimiento. En el caso, por ejemplo, de Europa, pues existen directivas europeas. Todo el tema del agua está regulado por directiva europea. Hay una directiva que marca la calidad que tiene que tener el agua para el consumo humano, para agua potable, y también existe una directiva que marca las características que tiene que tener el agua que es tratada por una depuradora. ¿Y los intereses, las acciones globales que se han hecho a nivel del mundo por mejorar la calidad del agua son efectivas? Bueno, yo creo que sí, que cada vez hay una mayor conciencia, ¿no? Yo creo que eso es claro, ¿no? Por ejemplo, estos días en el Congreso yo comentaba la experiencia en mi propia ciudad, ¿no? En mi ciudad, por ejemplo, antes del año 91, que se proponga precisamente la Directiva Europea sobre el tratamiento de aguas residuales, no había depuración. Y realmente también lo comentaba, incluso se reutilizaban por arriba el agua y no había tanta conciencia. La normativa ayuda muchísimo a que haya un marco legal. Esa normativa no obligaba a depurar las aguas residuales. Entonces, a partir de ahí, pues es cuando se construyen depuradoras y cambia totalmente el panorama, ¿no? ¿Cuánto pesa el tema educación, sobre todo al mantener el agua, al conservar el agua? Pues yo creo que es fundamental en todos los temas medioambientales. De nada sirve
promulgar normativa, hacer legislación, si luego finalmente la población no sigue esas normas. Y luego hay que tener en cuenta, son inversiones muy importantes, esto también lo comentábamos en el Congreso, tratar el agua cuesta mucho dinero, y realmente si la opinión pública no asume como la importancia que tiene realmente, probablemente no va a entender que ese dinero que puede destinarse a otros fines, pues finalmente se utilice para el tratamiento del agua, ¿no? ¿Hay desperdicios amenazantes identificados en el mundo? Pues, por supuesto. Podríamos entrar en contaminantes específicos, pero el mismo agua residual urbana, que quizás dentro de las aguas residuales pues son, digamos, las menos perjudiciales, digo, comparadas, por ejemplo, con determinadas aguas industriales. Por supuesto que sí. Nosotros, por ejemplo, tenemos unos ríos muy secos en comparación a lo que he podido comprobar en vuestro entorno, ¿no? Y el problema es todavía mayor si cabe, porque no tenemos capacidad de dilución. ¿El calentamiento global afectará el recurso agua? Bueno, yo creo que afectará en tanto en cuanto afecta a la climatología, ¿no? Yo ese campo ya, digamos, no lo domino. Está claro que tiene unas consecuencias climatológicas. Claro. Por ejemplo, se aprecia en Europa últimamente inviernos mucho más fríos, es mucho más extremo el clima. Por ejemplo, en el Mediterráneo de por sí las lluvias son bastante poco frecuentes e intensas cuando se producen, y eso cada vez está ocurriendo con mayor intensidad. Ingeniero Cisneros, buenas noches. ¿Cómo está la calidad de agua que consumimos los ecuatorianos? Bueno, es un poco dependiendo del entorno. Hay comunidades, hay ciudades que tienen una muy buena calidad de agua, pero sobre todo en la comunidad rural, la calidad del agua que toma la ciudadanía es de muy mala calidad. Lamentablemente, como decía el doctor Osoria, tratar el agua cuesta, y todavía las municipalidades no se han concientizado en que es una prioridad nacional. Y lo ven como que es una obra que no repercute en votación. Claro. Entonces, al no considerarla como prioridad, no le dan mayor importancia cuando hacen sus presupuestos. ¿Qué pasa en la provincia de Loja? ¿Hay cantones, poblaciones rurales donde la calidad de agua es realmente alarmante? Yo diría que en la mayoría de los cantones de la provincia de Loja no se toma agua de buena calidad. Que los tratamientos, si bien funcionan en un porcentaje, no funcionan como deberían, con los resultados que se debería obtener. Pero también debemos tomar en cuenta que nosotros no tenemos una normativa que sea, o sea, una normativa vigente, que sea actualizada. Las reformas que se hizo en la Constitución, sobre todo al considerar el agua como un recurso y un derecho, ¿no ayudarán a esto? Yo creo que sí nos van a ayudar, pero siempre y cuando, paralelamente a esto, actualicemos la norma vigente. Nosotros nos manejamos con una norma del año 93, y tenemos una actualización al año 95. Entonces yo creo que paralelo a esto, la Secretaría Nacional del Agua, que actualmente es el ente regulador, deberíamos trabajar en actualizar una normativa que sea un poquito más estricta, porque actualmente es muy permisiva. Entonces yo creo que sí necesitamos tener, dependiendo del uso de agua, deberíamos tener una normativa que nos ayude a que los municipios entonces la tengan que cumplir, y en función de eso entonces trabaje. Claro. Vamos a hacer nuestro primer corte comercial. Al volver hablaremos sobre el tratamiento de aguas residuales. En este mundo tan competitivo es súper importante que continuemos preparándonos.
y gracias a la UTPL, hoy soy comandante general del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. La UTPL, una universidad seria, de calidad comprobada, se ha convertido en un legado de generaciones en mi familia. La UTPL marcó la diferencia en el camino de mi vida. Marcamos la diferencia en el camino de tu vida. Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. El saneamiento del agua es uno de los principales problemas de la salud pública que afronta nuestro país. Consumir agua de calidad depende en gran medida del tratamiento que se dé a las aguas residuales, un proceso que en el Ecuador no camina muy bien, como lo evidencia el segundo reportaje de hoy. Las aguas residuales son materiales derivados de residuos domésticos o de procesos industriales, los cuales por razones de salud pública y por consideraciones de recreación económica y estética no deberían desecharse vertiéndolas sin tratamiento en lagos o corrientes convencionales. Las aguas residuales recogen todos los desechos generados por las actividades que nosotros hacemos. Esas pueden ser de carácter doméstico, por ejemplo, lo que sale de los baños, de la cocina, todo lo que usas tú para tu aseo personal y de todo lo que tienes en la casa. ¿Sí? Las aguas industriales también tienen desechos, pero estos desechos son un poco más complicados de tratar por las características que tienen, productos químicos o biológicos que las empresas necesitan para tener sus productos listos. Estas aguas son generadas por residencias, instituciones y locales comerciales e industriales, y pueden ser tratadas dentro del sitio en el cual son generadas, por ejemplo, tanques sépticos u otros medios de depuración. Lamentablemente en el país el porcentaje de tratamiento de aguas residuales no supera el 3%. El proyecto mayor que estamos desarrollando en el norte de la ciudad para tratar las aguas provenientes de los colectores marginales nos permitirán ya entrar entre una de las ciudades importantes, no solo del Ecuador, sino del mundo, que tengan un sistema de infraestructura básico realmente completo. Según estudios realizados en Latinoamérica, se producen 225.000 toneladas de residuos diarios, sin embargo, menos del 5% de las aguas de alcantarillado reciben tratamiento. Lo que se hace son tratamientos físicos, más bien, por ejemplo, poner rejillas para que se queden residuos atrapados ahí y las aguas vayan sin esos residuos sólidos, digamos, o grandes, al resto del curso de agua. Las empresas o quienes están aplicando eso es porque necesitan ahora entrar a procesos de licenciamiento ambiental que exige que las aguas que están saliendo a cursos naturales o al alcantarillado común estén dentro de límites permisibles de contaminación que está considerado en el texto unificado de legislación ambiental nacional. En el Ecuador y en Loja aún no se ha dado el debido tratamiento a estas aguas. Se continúa echándolas a los ríos, causando altos índices de contaminación. Hay que reconocer que como ciudadanos podemos hacer mucho. El cuidar las riberas de los ríos, el no arrojar desperdicios a los mismos es un factor importante. Pero en este momento la mayor carga contaminante son las aguas residuales domésticas que llegan hacia el río, de tal manera que estaríamos en la obligación primaria como municipio de resolver este problema, que es el de mayor envergadura que tienen nuestros ríos en este momento. Se sabe que las aguas residuales albergan microorganismos que causan enfermedades, incluyendo virus, protozoos y bacterias. Todo está yendo a los cursos naturales, ¿sí? A los ríos. La gente que tiene cultivos aguas abajo de las ciudades principalmente o de los centros poblados grandes, se sirven de esas aguas para riego principalmente. Entonces esos productos al final nos están volviendo a llegar a la gente que consumimos en los mercados y se puede generar un foco grande de contaminación. ¿El acceso a cloro como un recurso para sanear el agua es muy costoso en América Latina? ¿Hay otros métodos alternativos? Mire, hay diferentes maneras de sanear el agua desde el punto de vista bacteriológico.
Y efectivamente el más usado a nivel mundial, inclusive en América, es el cloro. ¿Por qué cloro? Por sus propiedades oxidativas y es un buen desinfectante y es económico. Sin embargo, tiene limitaciones como muchas cosas. Una de ellas es que cuando tiene materia orgánica residual, el agua que se va a clorar a desinfectar, forma compuestos potencialmente carcinogénicos. Entonces tiene esa limitación el cloro, pero hay, y tiene sus bondades también. Hay otros desinfectantes, por ejemplo, que se pueden usar en situaciones como esa, que es el ozono. El ozono no tiene esa característica y es un buen desinfectante, pero tiene su limitación. No deja ¿Es costoso? Ozono. ¿Es costoso? Es muy más caro que cloro, sí, definitivamente. Pues no, ya no muy caro. O sea, dado que se está expandiendo el uso del ozono para diferentes modalidades en el tratamiento del agua, el costo se ha abaratado. Inicialmente sí era mucho más costoso que el cloro. El cloro se ha usado casi desde un principio. Claro. Pero esa fue la alternativa. Ahorita hay otros procedimientos, por ejemplo, el uso de luz ultravioleta, que es más caro que el ozono. Y es más difícil de manejar, requiere de personal especializado y es muy sensible a muchas cosas cuando está usando la luz ultravioleta como desinfectante, pero es muy efectiva también. Pero tiene una limitante, que no dejan un residual que garantice la preservación de la calidad del agua bacteriológica. El cloro sí la tiene, y por eso esa es la ventaja que tiene el cloro, pero sí hay que tener cuidado cuando hay que usarlo. ¿Hay una contaminación de origen doméstico que podemos evitar? ¿Cuál señalaría usted, por ejemplo? Sí, hay bastante. Mire, el de qué es lo que se tira al drenaje. Normalmente las aguas domésticas, llamamos de esa manera, pues es el agua potable que ingerimos, es lo que entra a nuestros domicilios y sale agua, los diferentes usos dentro de los domicilios, que es el lavado de los trastes, el lavado de ropa, de los WC, de las regaderas. Del día a día del ser humano. De ahí, claro. Y entonces sí se puede evitar muchas cosas. En primer lugar, el consumo del agua, porque podemos vertir menos cantidad de agua contaminada. El agua la vamos a seguir usando. Claro. Pero ya bastante podemos hacer con vertir menos cantidad cada uno. Esa es una cosa que debemos hacer, o sea, el consumo del agua domiciliario se puede detener. La otra, cuando se realizan edificaciones de tipo multifamiliar, por ejemplo, se pueden hacer sistemas separados. Por un lado, todas las aguas de baño, todo esto que se usan de los sanitarios, bastantes de los sanitarios. Bueno, unas son de las regaderas del baño para bañar y la otra son de los sanitarios. Los de los sanitarios se van por un lado y los demás se pueden conectar en otro lado y son más fáciles de tratar. Y esa agua es más fácil de retornarla a reuso. O sea, evitar también, porque no tiene mucho sentido que si se está gastando un dinero en descontaminar el agua, la tiremos. Claro. Eso nos ayuda, o sea, es el concepto del uso sustentable, el reuso del agua. Ese es el camino que creo que, se está tomando, ¿no? Gracias. Y que debe haber conciencia en eso. Gracias. Doctor Osorio, ¿el problema de consumir agua contaminada es catastrófico mundialmente? Por supuesto, o sea, eso ha sido así desde tiempo inmemorial. La forma de propagación de enfermedades por excelencia, la primera, a través del agua, esto es clarísimo. Y hemos asistido a numerosos episodios de guerra a lo largo de la historia donde ha sido uno de los métodos de ataque, ¿no? El contaminar la agua, esto es clarísimo, o sea que el tratamiento debe ser una prioridad desde el punto de vista medioambiental. ¿La calidad del agua que consumimos es más grave en América Latina o es un problema de carácter mundial? Es un problema de carácter mundial. De hecho, bueno, las características, por supuesto, del agua de abastecimiento varían de una parte u otra, pero las formas de contaminación son parecidas, ¿no? En cuanto al agua potable, en cuanto al agua residual, pues el agua residual doméstica, como todos podemos fácilmente deducir, es muy parecida.
Luego existen particularidades, lógicamente, para cada población. Por ejemplo, el tema de la estabulación de ganado. Deberíamos de tender a que todo el ganado, saliese fuera de la zona urbana, y así la depuradora, eso carga muchísimo la depuradora. Un ejemplo, ¿no? La industria, crear zonas de uso específico, pues, para industria, para ganadería, y sacar estas actividades que son muy contaminantes del uso urbano, ¿no? Eso sí puede distinguir una zona de otra, ¿no? Se ha dicho que la agricultura es uno de los sectores que más consume agua. ¿Hay una alternativa para evitar ese consumo? Claro, esto es importante destacarlo. Yo creo que es común también a todas las partes del mundo. El mayor porcentaje de consumo de agua, de forma muy destacada respecto a cualquier otro, es la agricultura. Cuando se habla de escasez de agua, casi todos tendemos a pensar en el agua urbana, pero el agua urbana consume el 15, el 20% normalmente como orden máximo. El 80% restante se consume en agricultura. Entonces la optimización de los sistemas de distribución de agua de riego, de sistemas de regadío, eso es fundamental también. Debería ser una prioridad, en mi opinión, también en toda la gestión del agua, además a nivel mundial. Gracias. Ingeniero Cisneros, ¿cómo nos va como país en el tema de tratamiento de aguas residuales? Bueno, como país nos va muy mal. Tenemos, con excepción de unas 2 o 3 ciudades que tienen tratamiento de aguas residuales, en el resto del Ecuador no lo tenemos. Vertimos nuestras aguas residuales directamente a los cauces naturales. ¿Se están evidenciando problemas relacionados con la salud pública por este pésimo tratamiento? Sí, pues porque aguas abajo de donde nosotros descargamos nuestras aguas residuales, otras poblaciones toman esa agua como para potabilizarlas, para consumo humano. Y al no funcionar, o a veces simplemente toman con una tubería y sin ningún tratamiento, igual para consumo humano. Entonces eso significa que tienen porcentajes bien altos de enfermedades de origen hídrico. La población, en los estudios que ha hecho el Ministerio de Salud, la población de 0 a 5 años es la población más vulnerable ante esta situación, y el porcentaje de enfermedades diarreicas es muy alto. Desde su visión, ¿qué ha faltado? ¿Falta legislación? ¿Falta visión de los municipios? ¿Falta una política de Estado? Yo creo que fundamentalmente falta una política de Estado, y falta que los municipios se concienticen sobre lo que estamos causando al verter directamente las aguas a los cauces naturales sin ningún tratamiento. ¿Somos conscientes los ecuatorianos que el agua es un recurso que empieza a escasear? Yo creo que no. Yo creo que aún nos falta concientizar, creo que nos falta educar a la población sobre que es un recurso que se puede acabar. El Ecuador es un país donde no hemos tenido escasez de agua por donde estamos ubicados. Pero la provincia de Loja sí, por ejemplo. Yeah. Pero entonces nos falta concientizarnos al respecto, de saber que es un recurso que si no lo cuidamos se va a acabar. Si no trabajamos en las altas zonas en las zonas altas de las cuencas reforestando, va a llegar un momento que no vamos a tener de dónde captar agua para consumo humano. ¿Hay una conciencia ambiental en los ciudadanos, sobre todo en la parte rural de la provincia de Loja, sobre la necesidad de cuidar este recurso? No existe todavía esa conciencia. Hay brotes cuando uno va a una localidad rural y conversa con la población. ¿Qué nos dicen? Nos dicen, sí, pero miren antes, mis antepasados. Entonces ellos se rigen mucho por una educación tradicional. Entonces yo pienso que los gobiernos locales lo primero que deberían hacer es empezar a culturizar a la gente, educar a la gente en el sentido de manejo de los recursos naturales y sobre todo del recurso tan importante como es el agua, y hacerles entender que se va a acabar, que si no lo cuidamos va a llegar un momento dado que vamos a tener poco y muy contaminado. Vamos a hacer nuestro segundo corte comercial. Al volver, nuestros expertos nos darán algunas recomendaciones sencillas y prácticas para cuidar este importante recurso. En este mundo tan competitivo es súper importante que continuemos preparándonos.
y gracias a la UTPL, hoy soy comandante general del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. La UTPL, una universidad seria de calidad comprobada, se ha convertido en un legado de generaciones en mi familia. La UTPL marcó la diferencia en el camino de mi vida. Marcamos la diferencia en el camino de tu vida. Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. Loja está surcada por 2 ríos cuyas características de sanidad no son las mejores. Hace falta la participación ciudadana y sobre todo la percepción que los ríos sanos son necesarios para la vida de la ciudad y la provincia. Veamos el tercer y último reportaje preparado en torno a este aspecto. El agua pura es un recurso renovable, sin embargo puede llegar a estar tan contaminada por las actividades humanas que no sería útil, sino más bien nociva. La contaminación es el proceso de acumulación de agentes extraños a la naturaleza o agentes contaminantes, como usted quiera llamar. Hay varios tipos de contaminación, puede ser contaminación orgánica o contaminación inorgánica, química. Entonces, dependiendo el tipo de contaminante, de sustancia que se acumule en la naturaleza y en qué porción de la naturaleza se acumule, van a ser las consecuencias, los resultados. Los seres humanos somos los responsables de la acumulación excesiva de materia en la naturaleza, debido a nuestro proceso de vida. Es imposible que no produzcamos contaminantes, que no acumulemos basura, si usted lo quiere ver así. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir, tenemos que comer, tenemos que ducharnos y todo eso genera contaminantes, genera sustancias que no son en algunos casos compatibles con los procesos de la naturaleza. En Loja, el Instituto de Desarrollo Ambiental realiza investigaciones para crear y aplicar técnicas adecuadas en la recuperación y conservación de hábitats. Iniciado un proyecto de monitoreo de la calidad del agua en los ríos de la ciudad de Loja. El objetivo es saber cómo nosotros, como ciudadanos de Loja, recibimos el agua de la naturaleza y cómo la devolvemos. Es aquí en los ríos donde podemos encontrar los macroinvertebrados bentónicos, considerados como unos buenos bioindicadores para determinar la calidad del agua. Los macroinvertebrados son organismos animales que pueden vivir tanto en aguas contaminadas como en aguas limpias, como las que están aquí. A diferencia de que en aguas sucias habitan mosquitos que en estado inmaduro están en el agua, pero luego cuando pasan a su fase terrestre vienen a convertirse en vectores de muchas enfermedades como la malaria, el paludismo y otras más. En Ecuador y sobre todo en Loja vivimos todavía en un paraíso. No tenemos gran cantidad de industrias y la mayor parte de contaminantes que se producen son orgánicos y desde ese punto de vista un poco más manejables. Si nosotros contaminamos el agua de la forma en la que estamos haciendo, tal vez dentro de 20 años ya no habrá lugares, no habrá ríos, no habrá lagos donde haya agua pura de la que nosotros podamos tomar, ¿sí? Yo sé que va a haber gente que me diga, sí, pero igual nosotros podemos realizar procesos químicos y potabilizar el agua, o sea, dejarla nítida, ponerle cloro si ustedes quieren. Sí, pero esos procesos van a ser muy caros. El agua de los ríos es uno de los recursos que más hemos utilizado y del que más hemos abusado. Debemos protegerla.
Victorica, en América Latina la cantidad de dinero que pagamos por el agua es proporcional a la calidad de agua que recibimos. Bueno, mire, tocó un punto muy controvertido, porque realmente, ¿quién le pone precio al agua? Empezando por ahí. Lo que sí se sabe es que el llevar el agua a nuestros domicilios tiene un costo. Y este costo radica en de qué tan lejos nos las están llevando. Esa es una. La otra, el tratamiento que hay que darle al agua previamente para garantizar nuestra salud, y tiene un costo. Y eso está en manos de las autoridades. Sin embargo, hasta donde sé, no siempre se cobra. O sea, no hay control en cuánta agua consumimos. Ese es un problema muy serio. En algunos casos sí tienen medidores, tienen una tarifa, y aún así muchas personas no pagan el costo estipulado, justo, no lo pagan ni siquiera. ¿Las concesiones de agua, sobre todo en las parroquias rurales, son justas o están politizadas todavía? Están mezcladas. O sea, todo el mundo necesita el agua y les tienen que dar de alguna o de otra manera el agua. Y en cuanto a cantidad y prioridades, es donde creo que se empieza a politizar un poco en ese tipo de concesión del agua. Y yo creo que en ese aspecto lo que deben de ver es determinar realmente las necesidades del uso del agua en cantidad y en calidad. Primero. Segundo, el de darle seguimiento al uso eficiente. Se ha hablado aquí mucho de la agricultura, son los que consumen mucho, sin embargo, no controlan la cantidad de agua que usan. Usan el agua que creen conveniente. ¿Eso es por un problema de desconocimiento técnico, es un problema educativo o simplemente no hay una percepción grave del problema? Son, creo, las tres cosas que acaban de mencionar. El agricultor, cuando no conoce problemas de contaminación, él sabe que si inunda su sembradío, ya está regado. Está preocupado por su parcela, claro. Definitivamente, y no solo eso. Los problemas que causan también el uso de sus plaguicidas, los fertilizantes, porque él cuida lo suyo. Eso se debe controlar también, porque el agua que están utilizando, no toda se queda en el suelo, migra y a algún lado va a salir, pero ya lleva esos plaguicidas sobrantes, ya lleva esos herbicidas, y eso ¿a dónde va a dar? A los cuerpos de agua superficiales, a los ríos. Pistas sencillas, comunes, para que un ciudadano común y corriente de Latinoamérica pueda determinar qué calidad de agua está consumiendo. No es tan sencillo. Y le voy a decir por qué. Porque aparentemente podemos ver un agua cristalina, digamos que es un agua buena, y puede estar contaminada microbiológicamente. Y las bacterias, eso pues no las vemos a simple vista. Y es precisamente por lo que la gente a veces se crean problemas, inclusive epidemias por el agua. Es el origen, porque no lo vemos. Lo que se debe hacer es llevar un control de la calidad del agua, pero por personas que conozcan, las autoridades, los encargados del agua, son los que deben mantener y darle seguimiento a esa calidad. Nosotros no podemos hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? A menos que tengamos equipos. Nuestros antepasados tenían como costumbre hervir el agua como un proceso de purificar el agua. ¿Eso es correcto? ¿Se recomienda hacerlo en los hogares? Mire, es una alternativa, ciertamente, es una alternativa que se sigue utilizando inclusive. Cuando uno duda de la calidad del agua, y es la calidad bacteriológica la que se elimina ahí, no la composición química. Con hirviendo el agua, algunos compuestos sí cambian su forma, pero ahí se quedan. Sin embargo, sí nos garantiza el aspecto bacteriológico, entonces por eso se hierve el agua. Claro. Doctor Osorio, ¿está contabilizado la cantidad de agua que necesita un ser humano en un día? Pues es que normalmente la cantidad de agua que se consume no es estrictamente, o no se contabiliza estrictamente la que se consume para sobrevivir, que esa es una cantidad muy pequeña. Dentro de una ciudad, de una población, hay otros muchos consumos, y eso sí está perfectamente experimentado y conocido en diversas poblaciones. Normalmente hay una relación directa entre la cantidad de agua que se consume por habitante y día
y el desarrollo económico de un país, ¿no? Entonces ese valor puede oscilar entre, no sé, un mínimo de en torno a 100 litros por habitante día, 70, 100, desconozco exactamente en Ecuador en qué orden se anda, ¿no? Y puede llegar hasta incluso 400, 500 y 600 litros por habitante día en países muy industrializados con un consumo muy importante urbano. Para uso. La propuesta que ha sido acogida por algunos países de usar biocombustibles, ¿afectará al recurso agua? Yo pienso que es un problema diferente, ¿no? Aunque tenga su punto de conexión, su punto de contacto, pues yo pienso que estaríamos hablando de un problema de energía. Yo creo que estaríamos hablando de un problema distinto. Si no me... Recomendaciones puntuales para que un ciudadano común cuide el agua que consume en su casa. Bueno, yo creo que no está mucho en la mano del usuario, e incluso yo creo que no debe estarlo. Es decir, yo creo que para eso están las autoridades y están los técnicos, para garantizar que el agua que llega a las casas tenga la calidad, porque un usuario en su casa no tiene ni los conocimientos ni los medios salvo remedios caseros, ¿no? Yo creo que eso debería estar garantizado antes, ¿no? ¿Y esos remedios caseros son efectivos, inciden en la problemática mundial positivamente? Pues yo creo que tienen un impacto pequeño. Y, por ejemplo, a veces ha ocurrido que ha habido contaminación de agua. En mi país, por ejemplo, ha habido y se han vendido muchos aparatos para instalar en las casas, ¿no? Yo creo que no debe ser la vía, ¿no? Yo creo que los estados deben de, qué menos, ¿no?, que garantizar la calidad del agua a sus ciudadanos. Sí, yo creo que debería ser una primera prioridad, ¿no? Gracias. Ingeniero Cisneros, ¿los lojanos son conscientes de que hay una crisis mundial por el agua? Yo creo que dependiendo del nivel de educación que tengan. Yo creo que las personas que tienen un nivel de educación más alto están conscientes de que estamos viviendo ya una crisis, de que, como se dice de aquí, si no cuidamos el agua, la tercera guerra mundial será porque nos pelearemos todos por el agua. Pero al nivel de los estratos de la gente de menores recursos económicos no tienen conciencia. Por lo tanto, la desperdician demasiado. Adicionalmente, la tarifa que pagamos aquí en Loja no representa lo que deberíamos pagar. ¿Es mucho más barata? ¿Es más costosa? Es mucho más barata. Nosotros pagamos unas tarifas mínimas por consumo de agua. Todo tratamiento, como lo decía el doctor Vittorica, es costoso, todo tratamiento es caro, pero en realidad nosotros no pagamos eso, pagamos tarifas pequeñas, y yo creo que eso nos da la percepción de que el agua es gratis. Exacto, y que no le valoramos en su justa medida. Nosotros valoramos más la energía eléctrica, porque la valoramos más, porque pagamos más. ¿Ya? Si nosotros pagáramos un precio justo por el agua, yo creo que la empezaríamos a valorar más. Y empezaríamos en nuestros hogares a ahorrar, porque hay diferentes formas de poder ahorrar, pero lamentablemente no lo hacemos. En el ámbito familiar, ¿recomienda usted el consumo de agua de bidón? Bueno, este es un punto un poco controversial. Porque para poder recomendar un agua de bidón tendríamos que hacerle los análisis físico-químicos y bacteriológicos al agua. Entonces yo al momento no les podría recomendar su utilización. ¿Hay alguna certificación que el usuario, el comprador de ese bidón pueda evidenciar, verificar? Se supone que toda esta agua, para que se pueda expender, debería tener un registro sanitario. Entonces, al tener un registro sanitario, implica que fue a un laboratorio, en un determinado laboratorio, hizo análisis físicos, químicos, bacteriológicos, y entonces le dieron la certificación para que esa agua pueda ser expendida al público. Recuerde que el agua es un recurso indispensable que está en crisis. Cuidarla también depende de usted. Gracias por honrarnos con su atención de siempre.